Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis no pertenecientes? Pues hoy estamos una vez más en una emisión desde el alma y en lo particular hoy estoy muy contenta porque está con nosotros una persona que conozco ya de hace algún tiempo y a quien quiero mucho. Él es el maestro Juan Manuel Castellanos, maestro en análisis existencial fenomenológico, con más de 10 años de experiencia en la práctica y también es presidente para México de la Asociación Latinoamericana del Psicoterapia Existencial. Juan, bienvenido, buenos días. Ay, muchas gracias, qué bonita presentación. Me la traté de aprender, Juan, porque está un poco larga, pero con mucho gusto. Me da mucho gusto que por fin nos puedas acompañar. Tú eres alguien que me acompañó como en las semillitas de este proceso, de abrir esta parte donde trato como de diferentes temas relacionados al alma, ¿no? Entonces, me da gusto que puedas participar. No, a mí también, a mí me encanta poder ser parte de tu proyecto. Muchas gracias, Juan. Y hoy me gustaría hablar de un tema que quizá para muchos sea poco conocido, la corriente. Sin embargo, he tenido la oportunidad con Juan pues ahora sí que de experimentarla un poquito y me parece una perspectiva bastante interesante. Quisiera hablar de la corriente existencial y de su vinculación o su relación con el suicidio, es decir, cómo ve la corriente existencial del suicidio, cómo lo maneja en sesiones con los pacientes, etcétera. Pero primero, ¿qué es la corriente existencial? O sea, ¿de qué se diferencia de otros procesos que se manejan en terapia, Juan? La corriente existencial, como bien tú lo dices, no es una corriente tan como famosa en México. Ujú. Déjame como irme un pasito para atrás para poder explicar las dos como vertientes. Ok, La psicología en general tiene dos como ramas principales, donde podrían caber todas las corrientes psicoterapéuticas. ok, Una línea que se quedó mucho más al enfoque médico-psiquiátrico, ok. ¿sabes? Y otra línea que se fue mucho más a lo filosófico estético. Ujú. Ojo, por ejemplo, tú puedes tener psicoanálisis, que es la corriente más famosa en México, la puedes tener más médica psiquiátrica o más filosófica estética. O sea, no, una corriente no necesariamente es de una línea nada más, ¿sabes? Pero estas son como, serían como dos grandes líneas. ¿Qué es la diferencia entre una y la otra? Ajá, La concepción de la patología, principalmente. ok. En una, hay patologías muy claras, patologías psicológicas muy claras, por las cuales hay que hacer un diagnóstico, Ok. ¿no? Se hace el diagnóstico, déjame llamarle depresión, ¿no? La Ujú. depresión, ¿no? Como tiene una serie de criterios que el paciente debe de cumplir por una serie, o sea, por un cierto tiempo. Sobre ese diagnóstico se hace un plan de tratamiento, llámese un plan de tratamiento conductual, ¿sabes? Como ya un plan de tratamiento como por medio de la palabra, un plan de tratamiento por medio de la reflexión, por medio del análisis como de las relaciones. Ahí depende mucho de la corriente, ¿no? Como per se. Y entonces se direcciona hacia la cura. Lo que vas a intentar curar es la problemática que diagnosticaste. ¿Sabes? Ese sería el modelo médico psiquiátrico que, si te fijas, sigue la misma línea de la medicina. La medicina Mm. hace un diagnóstico, gripa, o en este caso que está famoso, COVID, ¿no? Ajá, Hace un plan de tratamiento y lo que intentas es curar el diagnóstico que hiciste al principio. así es. Ahora, después de casi 100, bueno, de más de 100 años de psicología en México, bueno, en el mundo, perdón, hay otra línea que empezó a nacer, que empezamos a decir como, el problema no está en el diagnóstico. O sea, eso no es el problema. El problema es que la depresión o pues como la manía o sea, algún trastorno de la alimentación o whatever, no te pega igual a ti que a mí. Hay personas que con un proceso de depresión mayor se quedan en su casa, no salen, no comen, ¿no? ¿Sabes? Como se dejan morir. Y hay unas personas que con el mismo diagnóstico empiezan un fenómeno que le llamamos resiliencia. ¿Sabes? Como Ujú. ante la misma posibilidad, o sea, ante la misma caracterología de los síntomas, la persona lo hace, o sea, de persona a persona varía muchísimo su ejercicio, ¿no? Psicológico. Ahora, el problema es que no solamente de persona a persona.
No es lo mismo tener depresión a las 8 de la mañana que a las 8 de la noche. Claro. No es lo mismo tenerla en lunes que en domingo. ¿Sabes? Como el síntoma muta un poco por las relaciones, por los horarios del día, por la climatología, ¿sabes? No es lo mismo que haya sola que no lo haya, no es lo mismo estar en Londres que estar en la Ciudad de México, ¿sabes? Como el mismo clima hace que sea de una forma o de otra, no es lo mismo, ¿sabes? Como tener unas opciones económicas que no tenerlas, ¿sabes? Como, piénsalo en el COVID, no es lo mismo ser multimillonario y que te metan a tu casa 4 meses, ¿sabes? Como a Claro. vivir al día y que te metan a tu casa 4 meses. La, aunque los dos los meten a su casa, la forma en cómo lo vivan Es va a distinta. ser radicalmente distinta. Ok. Lo que nos interesa esta segunda vertiente no es tanto el diagnóstico, sino la manera específica que tiene cada persona de vivir ese diagnóstico. Esto es muy importante porque una de las grandes críticas, y que regularmente es por ignorancia, es pensar que los modelos que somos más de corte fenomenológico, digo, filosófico-estético, como la fenomenología, no diagnosticamos, y eso es un error gigantesco. Hay un proceso de diagnóstico, solamente nuestra acción va a ser primero entender cómo ese diagnóstico actúa en tu vida, Ujú. luego ayudarte a ver que no solamente eres ese diagnóstico, ¿sabes? Como, o sea, a no ponerte la etiqueta Claro, completamente, así de, Miriam es, ¿sabes? claro. ¡Pah! La etiquetota. Ujú, ujú. Y la tercera, a ver las posibilidades que tienes para que con esas puedas decidir diferentes perspectivas. Y eso va a hacer toda la diferencia. El modelo existencial, entonces, es un modelo filosófico-estético que intenta comprender tres principales cosas. Cómo la persona vive las diferentes sintomatologías que tiene. Dos, cuáles son sus relaciones con el mundo. Es un modelo completamente relacional donde estamos preocupados como de, ¿no? Del impacto de la persona en su mundo y del mundo en la persona. Pero te voy a poner un ejemplo de eso. Ok. Y tres, ¿cuáles son las posibilidades de acción que tiene? Esas eran las tres como grandes rubros que el enfoque existencial tiene. Dije que te iba a poner un ejemplo de esta segunda, que es de las más importantes. Ok. Vivimos en una época supraindividual. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, yo me rasco con mis uñas, lo mío, los míos, ¿no? Y los demás que se frieguen. ¿Sabes? Como, Ah, yo creo que el COVID ha venido a hacer millones de ejemplos en ese sentido. ¿Sabes? Como nos encerramos en nuestras casas, pero si el de afuera se muere, que se muera, man. Mientras yo me quede en mi cuarto, en mi cueva, en mi casa, ¿sabes? Como, y no me pase a mí nada. Es que hemos construido, Roberto Esposito lo pone en un libro muy bonito que se llama La Tercera Persona, que dice, hemos construido un proceso de inmunidad ante el otro. El otro no me toca. Pero eso es una falacia, porque nosotros somos un ser relacional, somos a partir de las relaciones, ¿sabes? Como es mi familia, son mis amigos. Mi mamá siempre decía, dime con quién andas, ¿no? Así, y te diré quién eres. O, ajá, ¿sabes? Como esa parte del lobo y aullar aprendes. Pero ajá. tener mucha razón, porque si, no es lo mismo que yo me junte con los populares de mi prepa, que me junte con los chacas de mi prepa, ¿sabes? Sí, exacto. Que me junte, ¿sabes? Como no es lo mismo. Eso no significa que uno está bien y otro está mal. Solamente significa que voy a vivir un tipo de mundo de una forma y voy a vivir otro tipo de mundo de otra forma. Ujú. Entonces, nosotros estamos muy como empeñados a decirle a la persona, ojo, si tú decides eso, eso afecta a ti y a todos tus compañeros, ¿eh? Para empezar, como meter el tema del suicidio, ¿sabes? Como para nosotros una de las máximas del patrón, o sea, de la decisión suicida es también que la persona se dé cuenta que el suicidio no solamente es el cese de la vida de alguien, sino es el cese de las relaciones, ¿sabes? Como es Claro. cortar el hilo relacional con muchísima gente. Por eso, de repente el suicida manda mensajes que pueden ser en cartas o que pueden ser los sesos pegados en una pared, ¿sabes? Pero es Sí. un mensaje al otro, ¿no? Uno más gore ¿no? que el otro, pero Sí. ¿sabes? Como,
Pero son mensajes. Y lo que nos interesa muchísimo a nosotros es que no es él el loco, el que tiene el síntoma, el malito de sus nervios, ¿no? Claro. El inadaptado social. Es un sistema que favorece un tipo de práctica o otra. Entonces, básicamente, el enfoque existencial es un enfoque que nace de la filosofía existencial, que es una filosofía que aparece después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aparece antes como algunas pinceladas, pero se consolida después de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Y es una filosofía crítica que intenta definir quién es el ser humano y cuáles son las relaciones que lo co-crean, y habla de un mundo compartido, y habla como de la responsabilidad de ser existentes. Y lo que nosotros hicimos es intentar bajar esa filosofía, Sartre, ¿no? Así, Heidegger, ¿no? Como tal, y la empezamos a hacer en un proceso psicoterapéutico. Eso fue hace más o menos como 30 y tantos años, Ok. y empezamos a hacer un proceso psicoterapéutico basado en esa filosofía, que lo más chistoso es que cualquier persona ha puesto una frasecita de algún existencialista, ¿sabes? Como has reposteado una de Sartre que dices, ¡ay, qué padre! ¿Sabes? O de Simone de Beauvoir, ahorita en febrero que fue, ¿no? Todo el movimiento de las Ajá. mujeres, Sí. vieron varias frases de Simone, ¿no? Tal. Entonces, la filosofía existencial es una filosofía, como decía Sartre, que se puede hacer desde una copa de cerveza o una copa de vino, podemos hacer filosofía. Es una filosofía de a pie, es una filosofía de la vida cotidiana que intenta hacer reflexiones profundas en momentos muy cotidianos. Oye, Juan, a ver, aquí me digo, recapitulando un poquito, insisto, porque seguramente habrá personas que jamás hayan escuchado de esta corriente, porque como bien dices, en México todavía no es tan conocida. Hablabas de estas dos vertientes, o sea, básicamente, por ejemplo, cuando hablabas de la parte médica psiquiátrica, pues venía a mi mente el DSM, ¿no? Que cada cierto tiempo va metiendo, va actualizando y dice que si cumples con tal y tal y tal. Eh, digamos que la diferencia entre la parte filosófico-estética y la parte médico-psiquiátrica es la forma, o sea, lo que tú bien dices, no es que desde esta corriente o de los que estamos en este lado filosófico-estético no diagnostiquemos, lo que cambia es la manera en que abordamos la forma de trabajar esos síntomas, ¿no? O sea, en esencia ahí parten de lo mismo, no es que te lo sacas de la manga, ¿no? Sino hay todo un proceso de conocer al paciente o al cliente que está frente de ti, y a partir de ahí es la forma en que lo abordas y se trabaja lo que cambia. De ahí se desprenden diferentes, me voy a ir ya a la parte filosófico-estética, hay diferentes vertientes y una de ellas es la existencialista, ¿correcto? Bueno, la existencial. Lo que me gustaría que a lo mejor aclararas un poquito más antes de tocar más el tema del suicidio en forma es, eh, si yo fuera una persona que quiere tomar un proceso terapéutico, ¿por qué? Ahora, bueno, aquí surgen dos preguntas. ¿Por qué le recomendarías a alguien entrar a esta, digamos, a este tipo de terapia? Y si esta terapia es como para, digamos, todas las edades, todas las personas, todos los perfiles, o a lo mejor ciertos perfiles se van a identificar más. O sea, como una persona cuando está buscando un proceso terapéutico puede decir, esta puede ser una opción para mí, la existencial. Mira, aquí hay un truquín, porque una terapia bien hecha, Ah, no importa cuál sea la técnica que ocupen, tú tendrías como momentos de mucha revelación. Entonces, yo no recomendaría más la existencial que la psicoanalítica o que la cognitiva o la sistémica. ¿Sabes? Me parece que todas las corrientes bien practicadas, ok, eh, tú no deberías de sentir o sea, mayor transformación. O sea, como, ¿sabes? Entre una y la otra. Tú deberías de tener una transformación per se, ¿sabes? Como por la reflexión que estás teniendo. ok. La corriente es para el terapeuta, no para el paciente. O sea, la forma en que Ah, él va a trabajar con ese es paciente. correcto. Ok, Déjame poner un ejemplo muy, o sea, como, o sea, mucho más tangible, pero más bonito, por así decirlo. ajá, Es como si dijéramos,
si yo voy a ser un joven pintor, ¿qué me conviene más? ¿Sabes? Como ser un cubista o Ok, ser un surrealista. ok. ¿Sabes? Como, pues o sea, cualquiera, porque bien empleado, Ujú, sacas un Guernica, ¿sabes? claro, Como, o bien empleado, te vuelves Dalí. claro, claro. ¿Sabes? Como, o más actual y así, te vuelves Remedios Varo ¿no? Pinturas surrealistas Sí, sí, sí. mexicanas, así. Ajá. ¿Sabes? Pero pensar cuál es mejor, todo el movimiento, ¿no? Como, o sea, de Dalí, con ese surrealismo, o todo el movimiento del cubismo de Picasso, ¿sabes cuál es mejor? No hay forma de evaluar, nada más hay forma de que me guste más el surrealismo y hay maneras que me gusta, o sea, hay gente que le gusta más un tipo de práctica, hay gente que le gusta más otro tipo de práctica. Entonces, lo que yo te recomendaría nada más, bueno, a tu audiencia es busquen gente que sea muy profesional, ¿no? Porque desgraciadamente en México hay muchísima charlatanería. Entonces, ¿no? Gente que abre sus consultorios y que no están, o sea, no están reflexionando, que no van a terapia, que no, que hacen mala Claro, práctica. Pero claro. mientras tú busques, y están todos los centros de psicoterapia que avalan a los terapeutas, ¿sabes? Como mientras tú busques a gente que sea profesional, Ujú. puta, ir a terapia es algo padrísimo. Ir a terapia es un acompañamiento increíble. Ahora, si ya dentro de la terapia te gustan terapeutas más como duros, ortodoxos, hay de un tipo. ¿Te gustan más pragmáticos? Hay de otro tipo. ¿Te gustan más filosóficos? Hay de otro tipo. ¿Te gustan más relacionales, más suaves, más fuertes? O sea, ahora sí que hay de todo, ¿no? Pero, pero eso es más como cuál es la afinidad que a ti te guste, ¿no? Y yo siempre he puesto que, esta es una bobada, pero o sea, yo lo comparo mucho con los masajes. Yo soy fan from hell del masaje, ¿no? Ok. Pero cuando mi esposa y yo vamos a que nos hagan un masaje, a ella le gusta sobadito. Le gusta ¿no? Sabor. Que la soben. Y a mí me gusta que me claven el codo, ¿no? Así, o sea, que se sienta. Entonces, Claro. no es que un masaje sea mejor que el otro, solamente que a mí me gusta, pues que se me paren, ¿no? Como encima, que me metan los codos, ¿sabes? A mí me Ok. gusta rudo. Y a ella le gusta que lo soben. Si a mí me soban, yo digo, oh. Y si a ella le meten un codazo, dice, No se órale, ¿qué siente te a gusto, pasó? claro, ¿Sabes? Como, claro. pero coincidimos los dos que nos gusta el masaje. Y creo que es lo mismo en la psicoterapia. ¿Sabes? Como Claro. nada más sí te tienes que asegurar que la persona que te trabaje sea una persona que vaya a terapia, que esté en procesos de supervisión, que tenga una formación formal, ¿sabes? Que esté constantemente actualizándose sus conocimientos, que se ponga en simposios, ¿sabes? Como, porque entonces estás teniendo una persona que activamente está reflexionando. Claro, ¿Sabes? Como, si claro. no vas a tener técnicos en psicoterapia, pues que no hacen una buena práctica, no psicoterapéutica. Hacen otra cosa, pero eso no es psicoterapia. Es que sabes por qué te toco mucho este punto, porque creo que especialmente, y eso lo digo a nivel personal, como una persona que desde muy pequeña estuvo en diferentes espacios terapéuticos, justamente, y lo relaciono con este tema del suicidio porque no sé en otros lugares del mundo, hablo de mi experiencia personal y de voces de otras personas que han estado en terapia. Hay muchas personas que cuando llega un paciente que tuvo experiencias suicidas, que está en una crisis suicida, eh, la percepción, y esto lo digo a nivel de cliente o paciente, es que no tienen muchos de ellos como las herramientas para el abordaje del tema, ¿no? Entonces empieza a darse como este juego de la papa caliente de, ay, se lo paso a tal y se lo paso a tal, y tú como paciente te sientes pues como mucho más aislado porque dices, bueno, si en teoría las personas que se supone que están más preparadas para apoyarme en esto me están pasando como pelotita, entonces, ¿qué onda, no? Si llega, por ejemplo, un paciente que te dice, oye, me quiero suicidar, ya no quiero vivir, digo, obviamente hay muchas maneras de decirlo, ¿cuál es como el abordaje que hace la terapia existencial? ¿Cómo lo mira? Porque yo recuerdo que me decías que tiene ciertas diferencias en su concepción, ahí es donde quiero que me expliques un poco más a todos, en relación a otras corrientes. Mira, nosotros, o sea, tienes mucha razón. Empecemos con el tema de la muerte,
como tal. Ok. En la psicología o sea, y no solamente en la psicología, en la sociología, en la medicina, se piensa la muerte como un proceso después de la vida. O sea, vida, muerte. Es como si fuera su contrario. ¿Sabes? Como Así es. cuando ya no hay vida, Hay muerte. entonces es muerte. Tan, tan. ¿Sabes? Como... Pero ese proceso en nuestra concepción es un proceso curioso, porque la muerte no es un después de la vida. La muerte es una posibilidad que siempre está presente. Le llamamos posibilidad madre. ¿Por qué es una posibilidad que es una posibilidad que siempre está presente? Porque yo puedo estar hablando contigo ahorita y atragantarme, ¿sabes? Como tomar un poquito ¿no? del agua que estoy tomando, ¿sabes? Se me va chueco y me muero. Claro. Me paro, ¿sabes? Como me tropiezo con el cable, me caigo y me mato. ¿Sabes? Como voy caminando en la calle, me da un paro cardíaco y me muero. ¿Sabes? Claro. Como una tontera, pero a Newton en vez de estar, o sea, en vez de caerle la manzana y hacerla, ¿sabes? Como la ley de la gravedad, le cae la manzana chueca y lo mata. ¿Sabes? Como Claro. la muerte siempre está presente. Es la única posibilidad que siempre está presente en todos los escenarios de tu vida. Cierto, ¿Sabes? cierto. Como, Sí. pero nosotros hemos ido creando, nosotros como mundo, sociedad, humanidad, hemos ido creando la idea de que tienes que vivir un cierto tiempo Ok. y luego vas a morir. Por eso, por ejemplo, cuando un niño nace y se muere, es muy triste y saldrá la tía que siempre dice, ¿cómo? Le faltó toda la vida por delante. ¿Sabes? Sí. Como, Ajá. es una frase hiper común que habla de una vida y luego una muerte. Heidegger tenía una frase que decía, el ser humano cuando nace es lo suficientemente anciano para morir. Claro, claro. Nosotros no Sí. creemos que vida, luego muerte, sino vida y muerte es algo que está ahí presente. Es una posibilidad, la muerte es una posibilidad que siempre está presente. Claro. En el enfoque existencial hemos como desdoblado la muerte en diferentes tipos de muerte, ¿sabes? La muerte biológica, o sea, la muerte como cambio, como transformación, como renuncia. Esto pasa cuando alguien se muere. Y lo que decimos nosotros es, la muerte, o sea, la muerte biológica no es la eliminación de la vida, es la eliminación de la relación o de una relación muy particular que tenemos. Si nos vamos a procesos más místicos, no sabemos si cuando se acabe este plano, vamos al paraíso, ¿sabes? Nos vamos al nirvana, nos volvemos polvo de estrellas, o si nos Claro, vamos a negros y se acabó, ¿sabes? Como ¡pum! Se claro. acabó, ya no hay nada. No sabemos, nadie lo sabe. Hay algunos que dicen que fueron y vinieron, pero tangiblemente nadie lo No lo sabe, ¿sabes? sabemos. Como entonces, en ese sentido, no podemos decir que no haya vida después de la vida. Solamente podemos decir que no hay relación de la manera en que me relaciono aquí. Es decir, si yo muero, ya no voy a tener la relación con mi esposa como la tengo. Porque aunque me volviera un fantasma o un espíritu chocarrero, ¿sabes? Como ya no podría tener la relación que Claro. tenemos. Pero no solamente con las personas, ¿sabes? Como si yo me muero, ya no me puedo echar unos taquitos al pastor. Puedo ser un fantasma, seguro, pero ya no me puedo echar un taquito al pastor, ¿sabes? Claro. Ya no me puedo relacionar con el mundo de la manera que me relaciono, con los objetos, con los ríos, con el aire, con las personas, ¿sabes? Con los sentimientos que tengo, porque esa relación está sujeta a este vehículo. Cierto. Si no está esto, no está lo otro. ¿Puede estar diferente? Sí, yo no niego la posibilidad de que haya fantasmas o espíritus, ¿no? En la casa de alguien, no lo niego. O sea, pueden haber espíritus y, ¿sabes? Como, y está bien, ¿sabes? Cada quien sus creencias, ¿no? Dirían en mi casa, cada quien sus cubas. Y está bien, ¿sabes? Como, pero aunque te vuelvas ¿no? un espíritu chocarrero, ya no te relacionas de la De la misma misma manera. forma. Eso es a lo que nosotros queremos apuntar. Ok. La vida, como la conocemos, es un accidente que nos sucede de un día, bueno, de unas horas,
¿Sabes? Como, creo que 107 años es la persona más longeva que ha habido, ¿no? Tal. Claro. Es un accidente que está presente ahí. Es un accidente que nos genera una conciencia y tal. Ese accidente, como es lo que nosotros vamos a analizar. Cuando nos llega un paciente que quiere como terminar su vida o que quiere terminar el proceso de relación de su vida, lo que nosotros decimos es que vamos a intentar comprender. O sea, yo no me gustaría que mis pacientes se suicidaran, es obvio, ¿sabes? Como no me gustaría que se suicidaran, pero yo no soy quien para sostenerlos en este plano. Como, Claro. entonces lo que nosotros hemos decidido hacer es, ok, llega una persona con unas ideaciones suicidas o intentos suicidas, ¿sabes? Como, y lo que nosotros vamos a decirle es, no sé si te vayas a matar o no, eso no lo sé. Deseo que no te mates, pero en lo que nosotros, o sea, en lo que estás conmigo, lo que vamos a intentar entender es, ¿por qué te quieres matar? ¿Quiénes están involucrados en ese sentido? ¿Sabes? Como, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Por qué así? Simbólicamente, ¿qué matas cuando te matas? ¿Sabes? Como, entonces, lo que vamos a intentar es entender qué ha llevado a la persona a tomar esa decisión. Lo curioso y lo que yo me he dado cuenta al paso del tiempo es que cuando haces eso, curiosamente la persona Sí, alarga un poco. No te puedo decir que alarga siempre, ¿sabes? claro. Como en mi experiencia, como los pacientes que me ha tocado acompañar que tienen una condición suicida, no ha habido ninguno que se haya ido, pero sí ha habido algunos que lo han intentado. Y que ha habido algunos que estuvieron a 3 segundos de irse porque la familia los encontró, ¿sabes? Como algo serio. Pero mi chamba no es salvaguardar su vida, esa no es mi chamba. Ese es el juramento hipocrático que hicieron los médicos. Es correcto. Yo no hice el juramento hipocrático porque yo no soy médico. Claro. Lo que yo hago es un acuerdo con mis pacientes de intentar analizar el por qué, intentando, ¿no? Con todo mi cariño, ¿sabes? Como que veamos otras posibilidades. Pero si la única posibilidad es la del suicidio, entonces, pues recorreremos esa posibilidad. Es decir, y creo que esa es una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando platicaba un poco de este tema contigo y por el cual surge la invitación a exponerlo a través de este canal, es porque creo que uno de los grandes temas que a veces tienen los terapeutas de personas que llegan a fallecer por suicidio es que la familia a veces dice, oye, tú, terapeuta, ¿cómo, no? ¿Cómo que se suicidó? Si para eso te lo traía cada 8 días, justo hablando como si tú fueras un técnico de bicicletas, ¿no? Decía alguno de mis otros invitados que ni que fuera esto un taller de bicicletas, cámbiale la cadena o lo que sea, ¿no? O sea, pareciera que el proceso terapéutico es como tómate esta pastilla mágica y ya, ¿no? Y pues aún las personas que están en un acompañamiento psiquiátrico sabemos que no es así. O sea, son muchos digamos, es un proceso, no es algo que pase en dos patadas. Entonces, eh, vamos, para muchos terapeutas quizá esto sería muy fuerte porque pareciera que a la figura del terapeuta se le ve un poco como esa figura rescatadora o cuya labor tendría que ser de no te mueras, no te mueras, ahí, o sea, me queda claro que tú lo acabas de decir, ¿no? Lo intento y que acordemos que hagamos un proceso para ver qué es lo que está ocurriendo y que tu percepción o tu decisión pueda cambiar. Sin embargo, esto puede ser como incluso fuerte para terapeutas que vengan de otra corriente, porque en algún libro que leía por ahí sobre justo alguien que estaba metido en estas ondas, un autor que se llama James Hillman, tiene un libro muy bueno que se llama El alma y el suicidio y el alma, ¿no? Y él lo que te planteaba un poco es que igual los médicos tienen esta promesa hipocrática de voy a salvar la vida, no me importa que tú no quieras estar aquí o que ya de verdad tu calidad de vida sea horrible. Tú tienes que estar porque eso es lo que yo quiero salvar, ¿no? O sea, la parte
física. Ya la parte de la psique y todo, bueno, pues que ya la trabajen en las otras áreas. Pero en algún momento él mencionaba algo que a mí que se me quedó como una idea, ¿no? Que a veces el alma, ¿no? Pensando en que somos seres mentales, físicos, espirituales, que el alma está en un proceso distinto donde este estar en el mundo, en este cuerpo, ya no le sirve, ¿no? Lo pone a manera de cuestionamiento, no como una cuestión contundente, porque como bien dices, nadie ha venido del otro mundo claramente a decir, esto es lo que pasa. O sea, realmente nadie sabemos qué pasa después, pero justo ese es como el punto, ¿no? Creo que el terapeuta a veces puede ser visto por los que le sobreviven o incluso si la persona no murió por los familiares como corresponsable de lo que esa persona intentó o no hacer. Entonces, ahí, Juan, lo que me gustaría que a lo mejor desde esta perspectiva existencial, lo que entiendo es, la persona decide, la persona es la que crea su camino en relación a todo su sistema y su mundo. Desde esta corriente existencial, el psicoterapeuta no busca, por ejemplo, en lo cognitivo-conductual, de pronto pues hay ciertos parámetros que se buscan modificar, ¿no? Por ejemplo, en los niños, tal. Por eso yo te preguntaba mucho si esta corriente a lo mejor funciona con alguien que se está cuestionando mucho más la vida que alguien que a lo mejor busca un cambio mucho más, pues eso, ¿no? Como mucho más condicionado, tal, que busca como resolver una situación de forma más inmediata, que insisto, en un proceso terapéutico nunca va a haber esto de forma inmediata. Es como lo que me llama mucho la atención, ¿no? Que en otros procesos, en otras corrientes, el tema de voy a apelar porque tú, comprometerte porque tú estés en la vida. ¿Por qué desde la terapia existencial no se mira así? O sea, digamos, ¿por qué se respeta este libre albedrío de la persona, haciendo mucho hincapié en que el respetarlo no significa que te voy a decir, ay, pues sí, ya mátate, vaya Dios, sino más bien acompañarlo en este proceso de entender por qué está teniendo esa pulsión de muerte, ese deseo de ya no estar en este cuerpo físico? ¿Por qué y sobre todo porque, bueno, pues tú también das clases, has estado muy metido en esto, digamos, como desde las raíces de la corriente existencial, ¿por qué se plantean esta posibilidad de una manera distinta a otras corrientes psicoterapéuticas? Mira, yo creo que un poco lo que nosotros intentamos hacer, no sé si es tan distinto como de todas, porque sé que hay algunas que sí, o sea, que hacen el mismo camino que nosotros, pero sí creo que una de las premisas que nosotros tenemos es ¿cuál es el quehacer del terapeuta? Ok. ¿Sabes? Como el quehacer del terapeuta o del psicoterapeuta, ¿sabes? Como es hacer un análisis. Eso es lo que hacemos. O sea, de hecho, eso es lo que tú contratas en un servicio de terapia. Alguien que te ayude a hacer un análisis, que te intente como, o sea, que intente contigo develar el porqué o sea, por qué esas situaciones, por qué se presentan y cuáles son las posibilidades que tienen. Así es como nosotros entendemos el quehacer. Solamente que de repente hay algunas corrientes que dicen, no, el quehacer del terapeuta no es hacer un análisis, el quehacer del terapeuta es hacer una cura. El quehacer del terapeuta es ser un vigilante, es ser un policía, decirte, no, 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 muy mal, eso está muy mal, tienes que hacer esta otra. A veces el quehacer del terapeuta, algunas corrientes lo entienden como una educadora, ¿sabes? Como cuando ibas a la primaria y, ¿no? Tu maestra de kinder te decía, ¿sabes? Digo, tu maestra de primaria te decía, 2 más 2 no es 5, Juanito, 2 más 2 es 4, mira, 2 manzanas más otras 2 manzanas, y te enseñan. Para nosotros, eso no es análisis. Eso se llama psicoeducación. Entonces, ¿tú puedes ir con un terapeuta a hacer un proceso psicoeducativo? Claro, pero eso no es análisis. Eso no es terapia. Eso es psicoeducación. ¿Sabes? Como tú puedes ir a hacer como un proceso de mejores estilos de vida. Sí, sí lo puedes hacer, pero eso no es terapia. ¿Sabes? Como eso es un trabajo para mejores estilos de vida. ¿Sabes? Como eso no es terapia.
La terapia parte de la base que el analista no sabe más que tú de ti. El analista sabe contigo ver todas las posibilidades, pero el que te dice cómo vivió, por qué vivió, cómo fue su familia, entonces como ya vemos algunos colegas, ¿no? Bueno, ahí no me voy a contar yo, ¿sabes? Como hay algunas personas que creen que, o sea, tú en una sesión vas, les cuentas qué onda con tu vida, y hay algunas personas que hacen como, ah, ya sé, suicida, claro. Y todos los suicidas del mundo mundial tienen esta base. Ah, chinga, pues si Claro. no me conoces, no sabes quién soy, te he contado en 45 o 50 minutos la historia de 37 años de vida. ¿Y tú crees que en 45 minutos ya le diste al clavo? ¡Qué ego tan grande, man! Nosotros no trabajamos mucho esa parte, ¿sabes? Como nosotros lo que estamos diciendo todo el rato es, recuerda o sea, que la persona que sabe más de su vida es la persona que te lo viene a contar. Claro. Nosotros nos dan permiso de meternos a un mundo que no es el nuestro, que es el mundo de la psique del otro, ¿sabes? Como, y lo que vamos a ir a hacer es a intentar comprender, intentar hacer un proceso de análisis de cómo funciona esa cabeza. Y claro, nosotros tenemos varias técnicas, tenemos varias metodologías, tenemos como, ¿no? Donde vamos señalando así de, oye, Miriam, esto está raro. Oye, esto, ¿por qué lo pusiste aquí? ¿Sabes? Como, pero piénsalo como si cuando entras a una casa, y te pongo un ejemplo muy bobo. O sea, un amigo mío, él es un excéntrico, ¿sabes? Como, y lo que hizo fue, o sea, puso como un candelabro, pero en vez de ponerlo en el techo, lo puso en el piso. Ok, ok. Entonces, se ve muy interesante porque tú entras a la habitación y el candelabro está en el piso, pero tiene un espejo y entonces pareciera que, si lo ves de abajo, pareciera que está arriba. Es un efecto óptico ahí curioso y alumbra por abajo, no alumbra por arriba. Pero El espejo lo puso arriba. Ajá, para hacer como un contraste Ok. óptico ahí, locochón. Ya sabes los artistas, ¿no? Así, ¿tú qué te va a contar de eso, verdad? Ajá. Ya sabes esa gente. Esa gente rara. Pero Ajá. o sea, todos podríamos coincidir que la luz va en el techo, no en el piso. O sea, ¿qué Claro. onda con este marciano que puso la luz en el piso? ¿Sabes cómo? ¡Qué loco! Si yo entro a su casa, tengo dos opciones. Decirle, muy mal, muy mal. La Ajá. luz va en el techo, no en el piso, señor, ¿no? Tal. Ajá. O puedo Ajá. decir, qué loco estás. Pero la verdad, se ve increíble. Es Claro. un viaje muy extraño, juega con tu cabeza de una manera muy loca. ¡Wow! Ujú. El terapeuta puede hacer lo mismo. Llegar a tu cabeza y decir, no, 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 Miriam, no, 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 muy mal. Eso no tiene que ir ahí. Claro. O puede sorprenderse y decir, ¡wow! ¡Qué loco! ¿Por qué pusiste eso ahí? Y Ok. puede ser que sea como, qué loco y no me gusta, como nos ha pasado a algunos amigos cuando vamos a su departamento, es como, no, no me gusta, la luz me pega de una manera rara, no me gusta. O vemos otros que decimos, ¡wow! Yo no lo pondría jamás en mi casa, pero se ve Claro. increíble. En tu Claro. casa se ve padrísimo, en la mía no, pero en tu casa se ve padrísimo. La psicología, o mínimo como nosotros entendemos la psicoterapia, es que el terapeuta no es un policía, no es un médico, no es un sacerdote, no es la educadora de kinder, ¿sabes? Como no es el mecánico que le arregla la bici, no es eso. El terapeuta o el psicoterapeuta es, es una persona que se dedica al análisis. Por ende, si cuando llega una persona con una condición de ideación o de intento, ¿no? Suicida, yo tengo que siempre recordar que mi tarea es análisis, no mecánico, no policía, no médico, no educadora, no, ¿sabes? Como no pastor de iglesia. Esa no es mi tarea. Para eso hay un pastor de una iglesia, hay un mecánico, hay un policía, hay un médico y él puede visitarlos. Pero mi chamba es análisis. Y como el análisis dice, voy a intentar comprender tu mundo, mi chamba es comprender su mundo.
Y abiertamente, yo a muchos de mis pacientes que tienen esta condición, como les he dicho, o sea, cuando me dicen, Juan, esta es nuestra última sesión, yo creo que ya para la siguiente no voy a venir, porque la verdad es que yo creo que ya. Ya Yo me sí voy. les digo, sí, ya me voy para el otro lado, ¿sabes? Como, sí digo, puta, qué lástima, porque o sea, me gustaría como seguir analizando. Pero si él decide ya no, yo no soy quien para decirle. Ahora, ¿eso significa que se friegue, le doy la pistola y que se mate? No. Claro, claro. El trabajo que hace el análisis existencial, más con una, o sea, más con una persona que tiene estas condiciones como de ideación suicida o de intento, o lo que sea, es un trabajo interrelacional, donde se da cuenta el terapeuta que es corresponsable, pero no solamente él, los papás también son corresponsables, la familia también es corresponsable, ¿sabes? Como los, ¿sabes? Los primos, los tíos, él mismo, donde estamos todos metidos en el mismo barco. La persona suicida es un síntoma de una relación familiar. Lo dice Emil Durkheim en un libro muy bonito que se llama El suicidio, ¿sabes? Como lo que dice es, el paciente sintomático solamente es el que está presentando el síntoma. El suicidio es una idea colectiva, es algo que está presente. Entonces, lo dijiste perfecto hace rato. Muchas personas llegan, muchos familiares llegan y te dicen, ahí está mi hijo, se quiere matar, arréglamelo. Y yo lo que hago con esta, o sea, en esas posibilidades es decir, no, no, manito, así no. Ahí está mi hijo, vamos juntos. ¿Por Claro. qué esta situación? ¿Sabes? Como va a todos y todos vamos a estarle entrando. ¿Sabes? Como, y entonces yo hago o sea, un trabajo en donde todos estemos como muy claros, porque entonces si la persona quiere suicidarse, pues que se suicide. Pero entonces ya no tiene que dejar los sesos embarrados en la pared. Ya a lo mejor puede despedirse, a lo mejor podemos como, o sea, puede ver otras posibilidades. A lo mejor hay otros tipos de suicidio y no tienen necesariamente que matarse, ¿eh? O sea, Cierto. yo tengo una paciente, bueno, ya no la tengo porque ya no sesiona conmigo, y, o sea, que lo que dijo fue, o sea, lo que quiero es alejarme de mi familia, ya no puedo más con ellos, ya no quiero este tipo de vida. Bueno, para eso o sea, no tienes que volarte la cabeza. Claro. Para eso solamente tienes que, o sea, puedes cambiarte ¿no? de apellido y de país. Y eso es lo que hace. Ahorita vive en otro lado del mundo. ¿Mató la relación? Sí, ya no tiene contacto con ellos. Renunció a todo el contacto que tenía, que ella decía que su familia era tóxica. ¿Sabes? Como, está bien. Se mató. Sí. Pero eso le puede dar posibilidades a seguir viviendo de otra forma. Desgraciadamente, el suicidio es como una imposibilidad de ver más perspectivas, porque ya encontró la persona que tenga debilidad mental ¿sabes? Como no tenga el carácter suficiente, en mi pueblo le llaman distinto, pero, ¿sabes? Como, ¿sabes? Como, Ajá. es porque ya las posibilidades ya no ve más posibilidades. Esa Ya el famosa como único mirada de camino que túnel, ¿no? observa es el camino de, oh, entonces lo que hacemos es eso. No sé, o sea, un poco está pegado con nuestra línea de investigación sobre la terapia por ese sentido, porque lo que nos interesa es hacer un análisis y ver posibilidades y ver que el suicidio, como el amor, como, ¿sabes? Como la educación, son símbolos y representan cosas. Nosotros lo trabajamos como eso, como símbolos, pero desgraciadamente el símbolo de muerte es un símbolo que a la gente le espanta muy fuerte. De hecho, si tú vas al tarot, ¿no? Así, y te sale una carta que sea como que dé indicios a la muerte, ¿sabes? Como sale una calavera, es como, no, no, manito, no me digas eso, no, ¿sabes? Como Sí, la muerte, simbólicamente, sí, es sí, verdad. nos representa como es muy fuerte, es un símbolo muy fuerte. Pero si nosotros lo desdoblamos, podríamos ver que la muerte es cambio, la muerte es transformación, la muerte es reinicio, ¿sabes? Como la muerte tiene más acepciones que solamente el the Morir end. tal cual. No respirar y ya no estar aquí. Sí, Y sí. eso es lo que nosotros intentamos hacer con nuestros pacientes, ¿no? Que tienen estas condiciones. Ver que la misma condición
se puede hacer de diferentes formas. Una de ellas es dejando de existir. Sí, es verdad, es una de las posibilidades. Pero hay un chorro más. Hay un chorro más y lo que presentamos es el buffet para ver que la persona pueda decir, la que más me gusta es A, B o Z. Juan, pues la verdad es que ha sido, digo, ya lo habíamos platicado, pero creo que fue mucho más explícito y claro en muchas cosas en relación a esto. Yo concuerdo en esta parte que la muerte tiene muchos símbolos y a veces, en efecto, ante una posibilidad de suicidio, en realidad buscas terminar con otras cosas, matar otras cosas. Por ahí dicen que el suicidio en realidad es como un homicidio, ¿no? A veces estas ganas de matar algo más y ante la imposibilidad de hacerlo, pues decides acabar contigo mismo, ¿no? Entonces, cierto, es una posibilidad más y creo que en efecto los procesos, el que uno decida tomar el análisis, lo que debe de ayudarte es saber esas otras opciones de matar simbólicamente eso que te molesta, que realmente creo que la mayoría de los que hemos pasado por intentos suicidas es buscar terminar algo que ya no queremos que esté. Entonces, pues no sé, ojalá que las personas que en algún momento hemos estado ahí, pues nos demos cuenta que hay otras posibilidades distintas, ¿no? Claro, es fácil decirlo en el tiempo y en el proceso, en el momento se requiere a veces de mucha contención de un terapeuta, de tu familia, y eso, creo que con eso me gustaría como cerrar esta sesión. El trabajo de un análisis, sobre todo hablando de este tipo de situaciones, no solamente es del paciente o el cliente que llega al consultorio, es de todo el sistema que lo rodea, ¿no? Entonces, creo que estamos muy equivocados si pensamos que en una situación así vas a llegar con el mecánico y te va a cambiar la pieza de tu hijo, de tu esposo o de tu papá y lo va a resolver. Es un compromiso de toda la relación, incluyendo al propio terapeuta, ¿no? Pues, Juan, muchísimas gracias. Fue un gusto tenerte por aquí y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.